La reina de Saba, entre la historia y la leyenda en el Antiguo Oriente. Hola, bienvenidos a este video donde vamos a explorar la fascinante historia y leyenda de la reina de Saba, una misteriosa mujer que gobernó un antiguo reino en el sur de Arabia o el Cuerno de África, y que visitó al famoso rey Salomón de Israel. ¿Quién era esta reina? ¿Qué buscaba en Jerusalén? ¿Qué relación tuvo con Salomón? ¿Qué impacto tuvo su figura en las diferentes culturas y religiones? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos responder en este video. La reina de Saba es mencionada en la Biblia, en los libros de Reyes y 2 Crónicas, así como en el Corán y en la historia de Etiopía. Sin embargo, su nombre no se indica explícitamente en ninguno de estos textos. En la tradición etíope es llamada Maqueda, mientras que en la islámica se la conoce como Bilquis o Balquis. Otros nombres asociados a ella son Nicaule o Nicaula. Según el relato bíblico, la reina de Saba llegó a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, oro y piedras preciosas. Había oído hablar de la gran sabiduría de Salomón y quiso ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Salomón respondió a todas sus cuestiones y le mostró su riqueza y su gloria. La reina quedó impresionada por todo lo que vio y oyó, y alabó al Dios de Salomón. Le dio al rey muchos regalos y él le dio a ella todo lo que pidió. Después, ella regresó a su tierra. Este breve episodio ha dado lugar a muchas interpretaciones y leyendas a lo largo de los siglos. Una de las más famosas es la que cuenta que la reina de Saba y Salomón tuvieron un hijo llamado Menelik, quien sería el futuro rey de Etiopía y el fundador de la dinastía salomónica. Esta historia se narra en el Kebra Nagast, un libro sagrado para los etíopes, que también afirma que Menelik se llevó el arca de la alianza desde Israel hasta Etiopía, donde se cree que aún se conserva. La reina de Saba también ha sido objeto de muchas especulaciones sobre su origen y su ubicación geográfica. Los arqueólogos han encontrado evidencias de un antiguo reino llamado Saba o Sabá en el sur de la península arábiga, en el actual Yemen, cuya capital era Marib. Este reino floreció entre el siglo X a.C. y el siglo VI d.C., gracias al comercio de incienso, mirra y otras mercancías con Asia y África. Su cultura era rica y sofisticada, y su escritura era una de las más antiguas del mundo. Sin embargo, algunos historiadores han sugerido que la reina de Saba podría haber venido del Cuerno de África, es decir, de las actuales Etiopía y Somalia, donde también existían reinos sabeos que tenían vínculos comerciales y culturales con Arabia. De hecho, algunos estudios lingüísticos indican que las lenguas semíticas se originaron en África Oriental antes de expandirse por Oriente Medio. Además, hay varias tradiciones orales y escritas que sitúan a la reina de Saba en esta región. La figura de la reina de Saba ha trascendido las fronteras geográficas e históricas, y ha inspirado a numerosos artistas, escritores y cineastas. Su imagen ha sido representada en pinturas, esculturas, mosaicos, vidrieras, tapices y frescos. Su historia ha sido narrada en poemas, novelas, cuentos y obras teatrales. Su personaje ha sido interpretado en películas, series, óperas y musicales. Su nombre ha sido utilizado para bautizar a flores, perfumes, hoteles y restaurantes. La reina de Saba es, sin duda, una de las mujeres más enigmáticas y fascinantes de la historia. Su legado sigue vivo en la memoria colectiva de muchos pueblos y religiones, que la ven como un símbolo de sabiduría, belleza, poder y fe. Su misterio sigue desafiando a los investigadores, que intentan desentrañar los secretos de su reino y su identidad. Su leyenda sigue cautivando a los amantes de las historias extraordinarias, que sueñan con conocer a la reina que conquistó el corazón de Salomón. La reina de Saba se relaciona con el Arca de la Alianza según la leyenda etíope que narra que ella tuvo un hijo con el rey Salomón, llamado Menelik, quien sería el futuro rey de Etiopía y quien sacaría el Arca de la Alianza de Israel, llevándosela a su reino. El Arca de la Alianza era un cofre sagrado que contenía las 2 tablas de piedra de los 10 mandamientos y otros objetos sagrados. Según la tradición etíope, el arca se encuentra actualmente en una capilla en la ciudad de Aksum, donde solo el guardián del arca puede verla. Esta leyenda forma parte del patrimonio cultural y religioso de Etiopía, y es la base de la dinastía salomónica que gobernó el país hasta 1974. Hay muchas otras leyendas sobre la reina de Saba, que varían según las diferentes culturas y religiones que la han adoptado como parte de su tradición. Aquí hay algunos ejemplos. En la tradición judía, se dice que la reina de Saba le pidió a Salomón que le enseñara el nombre secreto de Dios, que le permitía realizar milagros. Salomón se negó, pero la reina logró robarle el nombre escribiéndolo en un pergamino y escondiéndolo bajo su trono. Cuando Salomón se sentó en el trono, el nombre se le escapó de la boca y la reina lo escuchó. Así, ella pudo realizar sus propios milagros y escapar de Salomón.
En la tradición islámica, se dice que la reina de Saba era una gobernante justa y piadosa, pero que adoraba al sol en lugar de a Alá. El profeta Salomón le envió una carta invitándola a someterse a Alá y a él. La reina decidió visitar a Salomón para ver si era un verdadero profeta o no. Cuando llegó a su palacio, Salomón le hizo una trampa para que creyera que estaba caminando sobre agua, usando un piso de vidrio. La reina se asustó y levantó su vestido, revelando que tenía los pies peludos como un burro. Salomón le dijo que eso era un castigo de Alá por su idolatría, y le ofreció curarla si se convertía al Islam. La reina aceptó y se casó con Salomón. Estas son solo algunas de las muchas leyendas que existen sobre la reina de Saba, una mujer que ha cautivado la imaginación de generaciones con su belleza, inteligencia y misterio. Espero que hayas disfrutado de este video sobre la reina de Saba, la historia y la leyenda en el Antiguo Oriente. Si te ha gustado, no olvides darle a like, compartirlo y suscribirte al canal. También puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias para futuros videos. Hasta la próxima.